¿Cómo están mis amigos de Facebook? Andrés Neira, día domingo, un poquito más tarde de lo habitual, 5 para las 12, 11:55 de la mañana digo aquí en Miami. Bueno, nada, quería compartir como siempre una palabra con ustedes, una palabra que edifica. Para mí es muy importante poder compartir una palabra que transforma, pero por sobre todo exponer todo el consejo de la palabra de Dios. Eso es muy importante, exponer todo el consejo de la palabra del Señor. Siempre, escucha una cosa bien importante, la moneda tiene dos caras todo el tiempo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo antes de entrar al tema. Somos salvos por gracia, todo lo que Dios da un regalo. Sin embargo, también dice el apóstol Pablo, muy bendecido, bendecida, que un día vamos a recibir recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho estando en el cuerpo. Así que la salvación es un regalo, no por obras, pero un día, ¿verdad? El tribunal de Cristo, ya sea, hay muchas interpretaciones del tribunal de Cristo, que es cuando tú mueres y recibes recompensa, o después que todo esto acabe, entonces pues Dios nos va a dar recompensa. Ya sea cualquiera el tiempo que tú tengas cronológico, debes llegar a la conclusión bíblica de que hay recompensa de acuerdo a lo que hicimos aquí, que no tiene que ver con la salvación en sí, salvación eterna, pero tiene que ver con la posición que tengamos pues en la nueva sociedad que Dios va a instaurar aquí en la tierra. Así que la moneda siempre tiene dos caras, eso es tan importante. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Sin embargo, también hay principios bíblicos para prosperar. O sea, si usamos, por ejemplo, tercera de Juan, donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma, vamos a ver que la prosperidad también está sujeta a la prosperidad del alma. Es un ejemplo. También podemos decir que es importante sembrar para cosechar. O sea, la moneda siempre tiene dos caras. Lo que la gente no sabe separar, o a veces no, los predicadores, lo que es posición y condición. Por ejemplo, posición es lo que Dios declara de ti en Cristo. Es una declaración de fe. Por ejemplo, estamos bendecidos, ya. Condición es lo que somos nosotros, carnales vendidos al pecado. ¿Entiendes la diferencia? Posición es lo que Dios declara por fe. Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Nuestra condición es como Dios está tratando a través de su espíritu de nosotros algo que tenemos. Un ejemplo de posición y condición: derribado mas no destruido. ¿Cómo tú entiendes eso? ¿Verdad? Perseguido pero no angustiado o atribulado. O sea que tenemos dos. Entonces por eso que la moneda tiene dos caras. Y cuando la gente pone énfasis en un solo lado, descuida otro. Entonces no tenemos todo el consejo de Dios, y de ahí que se cae un montón de doctrinas de error y se desvían. Nos desviamos. Y este es el tema que se llama hoy día hijo o esclavo. Lo primero que hay que entender de que somos hijos, y si somos hijos somos herederos. No hay ningún verso bíblico en la palabra del Señor, y ahí es donde tenemos que entender lo que es la deidad. No hay ningún verso bíblico que diga que nosotros somos esclavos del Padre. Nosotros somos, si Él es Padre, si Dios, si entendemos la deidad de esta manera, si Dios es Padre, entonces nosotros somos sus hijos. Por eso Felipe dijo, muéstranos al Padre, nos basta. O sea, que uno de los temas preferidos de Jesús fue el Padre. Yo una vez escuché a alguien decir, no, el tema preferido de Jesús fue la finanza. No, el tema preferido de Jesús fue el Padre. De hecho, en el Sermón del Monte, alrededor, más o menos 16 veces nombra al Padre. Tanto así que en un momento, muéstranos al Padre, nos basta. Le he dado a conocer tu nombre. O sea que hay una revelación de Dios como Padre. Entonces, no hay ni un pasaje. Pablo en ninguna parte dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, y esclavos, y así como esclavos somos del Padre. O sea, esa es una cara de la moneda. Sin embargo, y entonces ahí donde las personas, ahí donde los predicadores, entonces somos hijos, sí es cierto. O sea, el problema está con la desviación de la doctrina. Gracias, Manuel, muy cierto. Ahí donde viene el problema con la desviación de la doctrina, cuando solamente se pone énfasis en un lado, ¿ok? Y entonces, mira, por ejemplo, vamos a Romanos, pónganse a Romanos capítulo 8, verso 17. Vamos a ver la primera cara de la moneda, somos hijos. Dice, y si hijos, bueno, el 16, Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos un testimonio de que somos hijos. Nosotros no somos menos que hijos, somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que vamos a tomar la parte A.
somos coherederos, somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir que somos coherederos con Cristo? Que todo lo que Cristo tiene es nuestro. Esas son buenas noticias. Todo lo que Cristo tiene es nuestro. Piensa en todo lo que Cristo tiene. Todo es tuyo. Todo lo que pertenece a Cristo, por decreto bíblico, por decreto divino, es nuestro. Es una buena noticia. Vamos a otro. Vamos a buscar, por ejemplo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Verso 12, bueno, casi me lo sé de memoria. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le reciben y creen en su nombre les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan lo pone en su primera epístola, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan lo pone, somos llamados, número 1, y somos hechos, por cuanto que somos hechos hijos de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, por cuanto se nos dio el poder, el privilegio de ser hijos, ¿verdad? Pues entonces también somos llamados hijos de Dios. Así que tenemos una relación con el Padre. Yo nunca voy ante el Padre. Detengámonos un momento. Esto nos lleva a otra cosa, porque hay que como ordenarse. Mucho se escucha hoy día de que todo es acerca de Jesús. Entonces ahí tú ves que hay una... ¿Es cierto que es de Jesús? Sí, pero hay que terminar la frase. Todo es acerca de Jesús, quien nos lleva al Padre. El propósito de Jesús venir a la tierra, ser el camino, la verdad, la vida, nadie viene o nadie va al Padre, de acuerdo a la versión que tú leas, si no es a través de Jesús. Entonces Jesús es la flecha, el camino, la forma de conducirnos al Padre, porque esta relación es con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros tenemos una relación con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces no es acerca de Jesús, es acerca de Jesús llevándonos al Padre. Todo es acerca del Padre. De hecho, por ejemplo, 1 Corintios 15 dice que algún día Jesús mismo va a entregarle el reino al Padre y se va a sujetar a quien que le sujetó todas las cosas. O sea, que nuevamente todo vuelve al Padre. ¿Te puede entender más o menos la diferencia? Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Pero Jesús es Dios, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la voz del Dios invisible. Jesús, a Dios nunca nadie le dio, Él es el ícono. Él es el ícono, la imagen de Dios. All right. So, tú quieres saber, por ejemplo, cómo es el Padre. Mira a Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es el Hijo? Es el Padre. ¿Y cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Es el Hijo. Pero sin embargo, Jesús, su función ha sido llevarnos al Padre. Entonces, ahí es donde tenemos que separar. Porque, somos hijos por derecho. Somos llamados hijos. Somos herederos. Entonces, todo el mundo dice, bueno, somos hijos, no somos esclavos. Yo te voy a llevar un pasaje de la palabra del Señor que se ha usado para decir que no hay esclavitud nuestra. Recuerda que si estás entrando recién, entonces después yo voy a postear el video para que lo entiendas completamente. Entonces, la primera cara de la moneda, tenemos una relación con Dios como Padre. No somos esclavos del Padre, somos sus hijos. A través de Cristo tenemos una relación con Él. Entonces viene la otra parte donde dice, bueno, pues yo he escuchado gente de la línea de la gracia, dice, no, somos hijos, usted no es esclavo. Tomen fuera de contexto este verso. Mira, vamos a buscar por favor Juan capítulo 8, verso 35. Mira, aquí está. Porque la persona que tuerce la escritura, siempre, no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. Bien dice Enrique Vargas. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces han tomado este texto. Dice, bueno, pues el esclavo no queda para siempre y el hijo sí queda para siempre. Nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos, porque el hijo no hereda. ¿Ok? Sin embargo, ¿de qué viene hablando Jesús? ¿De qué tipo de esclavo? ¿Viene hablando de nosotros? Momento. En una ocasión Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace, cierto, su amo. Está hablando de la palabra que ahí se usa, es dulos, que es esclavo. Entonces, Jesús no nos llama, no nos da un trato de esclavos, sino de amigos, aunque nosotros somos esclavos del Hijo. Ya te lo voy a explicar. Volvamos al texto, no me apures. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Entonces dice, bueno, pues tomando este texto, no somos esclavos. Es verdad, no somos esclavos del Padre, pero ¿de qué viene hablando el contexto? Juan 8. Mira el verso 34.
Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda. Entonces viene hablando del esclavo del pecado. Ahí no viene hablando de nuestra posición y nuestra condición en Cristo. Nuestra posición es de hijo, nuestra condición es de esclavo. Ya te lo voy a explicar. Entonces después el verso 36 dice, así que al que el hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Verdaderamente libre de qué? Del pecado. Entonces el contexto de este texto no está diciendo que no tenemos una esclavitud en Cristo, sino más bien dice que no somos esclavos del pecado, porque el que es esclavo del pecado no permanece en la casa, pero nosotros no somos esclavos del pecado porque Cristo nos ha libertado, y si Cristo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Ah, Padre. Entonces vimos la primera cara de la moneda. Nosotros no somos esclavos del Padre. Entonces, ¿de quién somos esclavos? La palabra esclavo es la palabra dulos. Así que cada vez que tú, por ejemplo, ves en la palabra donde el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo, la palabra siervo es esclavo. ¿Y por qué se tradujo como siervo y no esclavo? Bueno, por muchas razones culturales. La Reina Valera cuando se tradujo, sonaba pesado el oído, había esclavitud en muchas partes, entonces sonaba como feo. Así que, y otras razones también culturales. Entonces, Pablo es siervo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra que se usa es dulos. O sea, nosotros, pon atención, porque tú quieres todo el consejo, ¿verdad? ¿Verdad que tú quieres todo el consejo de la palabra del Señor? Nosotros no somos esclavos del Padre, nosotros somos esclavos del Hijo. Esa es la gran diferencia. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que si yo agrado a los hombres dejé de ser esclavo de Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero en un buen sentido. Mira, no hay forma de escaparse. O aquí tú eres esclavo del pecado o tú eres esclavo de la justicia. Lo bueno de ser esclavo de la justicia, que como no nos pertenece... Ya te voy a llevar a ese texto. Vamos. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, dulos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Entonces nosotros somos, la nueva traducción viviente dice, somos esclavos de la justicia. Quiere decir, a propósito, de que en la gracia hay obediencia y hay sometimiento. De ahí que algunas personas han tomado este mensaje y no han entendido la libertad que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo dice, no dice la libertad como motivo para la carne. Así que somos libres. Nos libraron del pecado, pero en la gracia hay obediencia. En la gracia hay sometimiento. Somos esclavos de la justicia, quiere decir que le pertenecemos a la justicia. La buena noticia de ser esclavo de la justicia es que como somos de ella, donde tú vayas, donde tú te arranques, te va a buscar porque tú le perteneces. Eso te da seguridad. Cada vez que tú veas un pasaje, bueno, el verso 18, Romanos 6, 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Viniste a ser siervos de la justicia. ¿Y por qué deberíamos ser? Bueno, redimido, de una palabra que quiere decir comprado en la feria de esclavos. O sea que ahora hay un nuevo... todo el asunto, mire, yo le voy a decir de qué se trata todo esto. El asunto está que a alguien le pertenecemos. Bien, Pastor Juan Silva, fuimos comprados a precio de sangre. A alguien le pertenecemos. Fuimos comprados en la feria de esclavos, redimidos, comprados en la feria de esclavos, y ahora tenemos un nuevo amo. Lo que pasa es que cuando la gente piensa en la palabra amo, bueno, de hecho, Kyrios no solamente Señor, es amo. Jesús es el Señor. Mira que cambia. Cualquiera que confesare que Jesús es el Señor, Kyrios, el amo. Nosotros solamente lo traducimos como Señor, pero también es amo. Y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Entonces, ¿cuándo es que nosotros recibimos salvación? ¿En qué momento? Cuando entendemos que Jesús quiere ser el amo de nuestras vidas. Mira que cambia. Si yo te digo, Jesús quiere ser tu Señor, tú dices, bueno, amén. Tú dices, Jesús quiere ser tu amo. Entonces, ahí donde hay una entrega radical. Eso se llama, lo único que entienden eso, los únicos que son verdaderamente discípulos, son los que han entregado su vida al señorío de Cristo, donde comprenden que Él es su amo y somos sus esclavos. Pero el problema está que suena pesado el oído, porque uno dice, bueno, muchos dicen, es que relacionan amo con un ogro. De hecho,
Vamos a otro texto, ya, vamos a otro texto, antes que empiece a disparar más duro. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? Verso, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Nosotros no somos de... Es que eso es lo que la gente no entiende. No somos nuestros. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, lo hicimos, le damos de nuestras vidas. No somos nuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados. Glorifica a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Hay quienes dicen, bueno, pues nada, lo más importante, la carne, el espíritu es una cosa diferente. La carne, total, con mi espíritu sirvo a Dios. Pero aquí dice que, hablando de no hacer las cosas malas, dice que tanto con mi carne como con mi espíritu, que no son míos ni mi carne, ni en mi espíritu, yo estoy supuesto a glorificar a Dios con mi espíritu y con todo mi ser debe glorificar al Señor. Todo mi ser debe tener una conducta que glorifique al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos impuros y a vivir en este mundo sobria, santamente. Estoy parafraseando lo que el apóstol Pablo dijo en su carta apostólica, pastoral. Entonces la gracia no solamente es Jesús. Esa es una... Ya, vamos nuevamente a lo que la moneda tiene dos caras. La gracia es Jesús, el favor no merecido. La segunda cara, la gracia es una enseñanza, una forma de enseñanza. Nos enseña a renunciar. ¿Te das cuenta? A los deseos impuros. O sea que la gracia no es licencia para pecar. Así que volvamos entonces. Tenemos 1 Corintios 7:23. Porque fuiste comprado por precio. Vamos a buscar 1 Corintios 7:23. Porque fuiste comprados fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, mira, este texto está poderoso aquí. Este texto está poderoso. ¿Por qué? Porque está diciendo, ustedes ya pertenecen a un amo y ustedes son esclavos de alguien. Entonces ustedes no pueden ser esclavos, o son esclavos de Cristo o son esclavos de los hombres. ¿Ok? Porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, la moneda tiene dos caras. ¿Cómo? Mira, y busca cada carta, mira, lo que son unos ignorantes que no quieren buscar y son tan cerrados con su hiperconclusión que han llegado a bíblica y ¿qué puedo decir? Para no ofender. Torcer la palabra del Señor, no quieren escuchar todo el consejo del Señor. Y cuando yo traigo estos temas sobre hijo y esclavo, entonces algunos se han ofendido porque piensan que no predico gracia y qué sé yo. Pero por ejemplo, mira, 1 Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol a los hermanos, casi en toda la epístola, Pablo se identifica como siervo. No solamente Pablo se identifica como siervo, Santiago se identifica como siervo, esclavo, dulos, Judas se identifica como esclavo. Todo mundo en el Nuevo Testamento, tú vas a buscar en las cartas, cada vez que ellos saludan, yo fulano de tal, siervo de, esclavo de Cristo. Nunca dicen esclavo del Padre, esclavo de Cristo. Entonces, habíamos dicho que cuando viene hablando la palabra del Señor en Juan capítulo 8, verso 34, vamos a volver ahí. Juan 8:34. Que seamos esclavos de Cristo quiere decir que le pertenecemos. No es malo, es bueno. 8:34. 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Entonces han tomado este texto fuera de contexto. Ya, pues no somos esclavos porque nosotros sí permanecemos. Y si somos esclavos no vamos a permanecer para siempre en la casa. El verso 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. El contexto que viene hablando del pecado, por eso que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es un privilegio ser esclavo de Cristo. Porque cuando tú sabes que tú eres esclavo de Cristo, tu vida no es tuya, es de Él. Tu vida no es tuya, tu vida le pertenece a Él. Cuando tú sabes que eres esclavo de Cristo, tú sabes que lo que Él tiene es lo mejor para tu vida, que Él te va a cuidar con celo,
Que cuando tú sabes que tú eres esclavo de Cristo, tu agenda no es tuya. No tienes tiempo para niñerías, para enojarte, para ofenderte. Tú evitas la trampa de hacerte el ofendido. Porque tú no tienes tiempo para eso. Cuando tú entiendes que tú eres esclavo de Cristo, tú entiendes que tu hermano también en la congregación es otro esclavo de Cristo, que estamos para servir. Eso es bien importante, estamos para servir. Y me da tristeza ver algunos movimientos de gracia que piensan que ya no hay que servir no, que Dios no te quiere para servir. Mira, si tú no sirves, no sirves. Nosotros estamos, ejemplo le he dado para que hagan lo mismo, dijo Jesús. Ejemplo le he dado para que hagan lo mismo. Nunca se sacó la toalla. Pedro dijo, no. Jesús le dijo, déjame lavarte los pies. No. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No, entonces lávame los pies, lávame la cabeza, lávame entero. Y después Jesús dijo, ejemplo le he dado para que hagan lo mismo. Entonces, hay personas que están desviando el mensaje de la gracia pensando que nosotros no servimos a Dios. Es que lo que pasa es que tienen la mentalidad del esclavo de la ley. Nosotros no, tenemos un pacto mejor. La única diferencia entre la gente de la ley, o una de las diferencias, nosotros la gracia, que cambiamos de amo. Ellos siguieron sirviendo al pecado porque estaban en una ley que no les capacitaba para poder vencerlo. Eran esclavos de sí mismos. Ahora nosotros, dice la Biblia en Juan 8, al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Somos libres en Jesús. Somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, vamos a buscar Filipenses 1. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, Pablo usa mucho esta expresión de esclavitud, de pertenecer a Cristo. Y, por ejemplo, en el capítulo 2, dice, verso 5, haya pues en vosotros este sentir el cual también hubo en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dulos, esclavo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Te fijas, normalmente que todo acerca del Padre, pero la esclavitud lleva... La esclavitud lleva humillación. O sea, de alguna manera uno se siente como... Imagínate, Cristo es nuestro ejemplo. Una vez alguien me dijo, alguien me dijo una vez así, lo único que fueron llamados a ser siervos fueron los apóstoles, pero eso no es para nosotros. Oye, Pablo dijo, imíteme a mí que yo imito a Cristo. Eso es tan fácil, tan sencillo. Lo que pasa es que hay gente, en inglés se dice sugar coated, que hay gente que quiere como endulzar demasiado el mensaje, con demasiado azúcar, y entonces no predicando lo que es nuestra responsabilidad, lo cual es nuestra respuesta. By the way, a propósito, nosotros no somos salvos por lo que hacemos, lo sabemos bien. Sin embargo, esta nueva vida, este nuevo árbol va a dar fruto, el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, está supuesto en algún punto de nuestra vida dar fruto. Unos van a dar más que otros, otros se van a demorar. Unos van a ser rapidito, otros se van a demorar mucho tiempo, pero estamos supuestos a dar fruto. ¿Y por qué damos fruto? Porque no nos pertenecemos, porque mira, ponle atención, fuiste comprado, no eres tuyo, eres doulos, siervo, de Kyrios. Bueno, ese fue uno de los grandes conflictos que hubo en los tiempos de Jesús. Imagínate, ponte a pensar el César. Y a Jesús llamándole Kyrios, Señor, amo, Adonai, en hebreo. Llamándole Adonai, amo. Y siendo el César el único dueño de todas las personas. El conflicto que hubo con Jesús fue ese, habían dos amos. Habían dos amos en el imperio. Uno que era el César y Jesús que decía que era amo. Tú estabas supuesto a ser esclavo del César. Los judíos eran esclavos, los pueblos que eran conquistados eran prácticamente esclavos. Pero ahora parecía que ahora habían esclavos que pertenecían a otro dueño. Fue el conflicto, uno de los conflictos que gatilló la persecución grande en contra de los cristianos de la iglesia naciente, que ellos declaraban que tenían otro amo y que eran esclavos de otra persona, que no era el César. Y ellos dieron su vida como mártires. Pensando que era un privilegio morir por Cristo, porque eran esclavos de Jesús. Entonces volvemos. La moneda tiene dos caras.
y creo que no me voy a cansar, voy a repetir por tercera vez el texto de Juan, creo que es poderoso. La moneda tiene dos caras. Del Padre somos hijos. No hay ninguna parte que diga que nosotros nos acercamos al Padre diciéndole, oh, aquí están tus esclavos. Pero la otra cara de la moneda dice que somos esclavos de Cristo, dulos, esclavos. Está lleno el Nuevo Testamento de expresiones donde dice siervo de Pablo, dulos de Cristo. Si Él es el amo, si Jesús es el Señor Kyrios, entonces nosotros somos sus dulos, somos sus esclavos. Quiero nuevamente, por favor, es que no me canso, este Juan 8 ha sido mal interpretado. Verso 35, Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces toman este texto y dicen, bueno, pues, los que llegan a la hiperconclusión es así, dicen, bueno, no, ahí dice que no somos esclavos, porque si fuéramos esclavos no quedaríamos en la casa, para siempre. Entonces no somos esclavos. Sí, pero ¿de qué viene hablando Jesús? Verso 34. De cierto, le digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Viene hablando de la esclavitud del pecado. Por eso el 36 termina diciendo, sí, pero al que el Hijo libertar, este será verdaderamente libre del pecado. Ahí tenemos la esclavitud. Entonces, obviamente, que el que hace el pecado y tiene una naturaleza pecaminosa, no va a heredar o no va a quedar en la casa para siempre. Nosotros ya no somos pecadores. Tú haces lo malo, pero no somos pecadores, no tenemos esa naturaleza pecaminosa, hacemos lo malo, pero cambiamos de naturaleza. Sin embargo, la Biblia sí nos enseña. Yo te desafío, o sea, yo lo que estoy haciendo es un llamado para que tú abras tu mente y veas todos los pasajes de la palabra del Señor y no hagas una doctrina. Es terrible lo que está pasando hoy día. Es terrible, no. Y casi yo no tengo hábito de traer estos tipos de. Casi yo no tengo hábito de traer porque soy un predicador de gracia. Pero para mí es importante que tú entiendas todo el consejo de la palabra del Señor. Entonces, podemos concluir de que del Padre somos hijos. Que todo es acerca de Jesús. No, todo es acerca de Jesús llevándonos al Padre. Ese es otro error. Pensar, no, todo es acerca de Jesús. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre o viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el camino, es la imagen de Dios invisible, Él apunta al Padre. Vamos a 1 Corintios 15. Ya, 1 Corintios 15, a ver, no lo tengo en mis apuntes, a lo mejor si alguien me puede ayudar con esto, a Manuel, o lo buscan rápidamente en el Google o en su concordancia, a donde dice que Jesús se va un día, Él va a someterse a quien le entregó todas las cosas. 1 Corintios 15. Cuando haya entregado ok, te lo dejo de tarea, alguien me lo puede tirar por favor ahí y entonces yo se los comparto. Porque nosotros decimos es todo acerca de Jesús, entonces no olvidamos cuál es el propósito por el cual Él vino. Emmanuel, Dios con nosotros, llevarnos al Padre. Alguien ha tomado un texto fuera de contexto y en un momento Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Claro, exactamente, porque ¿quién puede ir a Jesús si Jesús tenía que ser revelado como Mesías? Pedro dijo, tú eres el Cristo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne y sangre. Ante la cruz, el Padre tenía que guiarte y revelarte quién era el Mesías, no a cualquiera le era revelado quién era Mesías. Después de la cruz, Cristo el que nos lleva al Padre. Ya no hay el Padre llevándonos a Jesús, es Cristo llevándonos al Padre. Gracias, Alvin. Aquí está 1 Corintios. Vamos a cogerlo del 27. No, del 25. No, más atrás todavía. 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Padre, a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, Cristo, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa, o sea, a Dios Padre, a quien le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, Cristo, ¿verdad?, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo, sea todo en todo. Entonces, ese texto es claro que incluso el mismo Hijo un día se va a sujetar al Padre porque todo es acerca del Padre, de Jesús llevándonos al Padre. Entonces, ¿tenemos una relación con el Padre como esclavos? No, tenemos una relación como hijos. Y si somos hijos, somos herederos. De hecho, por ejemplo, es tan importante la revelación del Padre que el apóstol Pablo dice que clamamos Abba Padre, no dice Abba Jesús. Jesús dijo también Abba Padre. Jesús usó la expresión Abba Padre. Pablo lo usó 2 o 3 veces Abba Padre. Papito, papito. Jesús dijo papito. Todo es acerca del Padre. Qué tremendo es. Oh, ya no se escucha. Quizás sea... Ay, ¿se puede escuchar ahora mejor? A lo mejor ha sido mi micrófono. Todo es acerca del Padre. Bien, entonces voy a terminar con la enseñanza del día de hoy. Bien importante, un mensaje balanceado. La gracia... a lo mejor haya sido que el internet de Yancy no esté muy bueno. Y cuando el internet no es muy bueno, pues tiene problemas de audio. Pero ya le saqué mi micrófono incorporado. De todas maneras, pues nada, este mensaje es bien importante, predicar el evangelio completo, todo el consejo de la palabra. Y no te desanimes. La gente dice, ay, qué aburrido, yo pensé que entonces éramos libres. Claro, somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Nuestra agenda es de Él, nuestra vida es de Él, nuestra salvación es de Él, nuestro aliento es de Él, nuestras finanzas son de Él. Todo lo nuestro pertenece a Cristo, quien nos compró. No somos nuestros, no solamente en la carne, sino también en el espíritu. Por eso en toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, nosotros glorificamos a Dios en carne y en espíritu, de acuerdo al consejo de la palabra del Señor. ¡Qué tremendo, eh! Si tú eres esclavo de la justicia, yo te insto, busca otras versiones, Nueva Traducción Viviente. La palabra siervo, aparece esclavo. ¿Tú crees que... dice que se fue un poquito más bajito el audio. Ok. Qué bueno que tienen paciencia y qué bueno que estamos en vivo, total, finalmente. Sí. ¿Cómo está ahora el audio? ¿Puede escuchar mejor? Déjame saber, Manuel, desde allá de Perú, si ahora se puede escuchar mejor. ¿Sí? ¿Se puede escuchar mejor? Me gustaría que me hicieran saber si se puede escuchar mejor el audio. Yo ya estoy conectado ahí. Ok. Bien, entonces... ¿me mandan un dedito? Ok, perfecto. Ya. Entonces, es bien importante que nos enseñen todo el consejo de la palabra del Señor. Cuando nosotros comprendemos que somos esclavos de Cristo, esto no es una esclavitud que nos pesa. Esto no es una esclavitud que tú sientes, wow. Bueno, imagínate, tú le perteneces al Rey de Reyes. Pablo nunca tuvo vergüenza de decir, bueno, yo soy esclavo, soy siervo de Cristo. Yo sirvo, yo esclavo, no me pertenezco. Mi vida es de Él, yo estoy escondido en Él. Mi futuro es de Él. Todo lo mío es de Él, mis pensamientos son de Él. Esto no es un esfuerzo humano, es que yo le amo porque Él me amó a mí primero, por causa de que Él me compró, le pertenezco, mi salud le pertenece, toda mi vida entera le pertenece hasta el último aliento. Cuando tú tienes eso, tú quieres salir corriendo a contarle a las demás personas las buenas nuevas que ahora en Cristo Jesús nosotros hemos sido libertados del pecado, que podemos vivir una vida de victoria sobre los deseos engañosos, sobre el futuro, sobre todo lo que está. Porque, mira, aunque lo malo venga, si caminamos en el propósito de Dios, todo nos ayuda para bien porque nuestro amo, Jesucristo, está en control de cada aspecto de nuestra vida. ¡Abba Padre! ¡Qué tremendo! Pero es bien importante. Yo hago un llamado a la nueva generación de adultos jóvenes que están entrando en la palabra del Señor. No se dejen engañar, examinen todos los mensajes, no se dejen engañar, porque no que alguien diga, no, yo predico gracia. Es que ¿qué está predicando? ¿Cómo interpreta la gracia? ¿Qué habla de la gracia? ¿Cómo está afectando su vida? ¿Sí? No solamente el mensaje, pero es que si Él nos salvó y seguimos viviendo y no nos facultó en Cristo por gracia para vivir una vida de victoria sobre el viejo hombre, entonces ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? Quiere decir que simplemente salvación es un ticket, un pasaje para ir al cielo y nada más, una vida miserable. Si solamente nuestra vida es un ticket, un pasaje para ir al cielo y lo demás una vida miserable, derrotado, víctima de los deseos engañosos, víctima de la escasez, víctima de todas las cosas que se levantan contra nosotros, entonces ¿de qué nos salvaron?
La palabra sozo salvación es mucho más completa que simplemente ir al cielo. Búscala en tu concordancia. Va a ver que es mucho más completa que simplemente decir que vas al cielo. Los judíos se saludaban, los hebreos, shalom, shalom. Shalom significa no solamente paz, significa prosperidad, que nada está roto, que nada te falta. Y cuando se saludaban en la calle se decían shalom, shalom. O sea que ya era una bendición de bendición. Ellos lo hacían sin Cristo. Nosotros tenemos la gracia y la paz. En la gracia tenemos todo por favor no merecido. Y como resultado de esa gracia, nuestro corazón rebosa de paz. Quiero hacerte un llamado. Si tú estás lidiando con las obras de la carne, es tiempo que te consideres muerto al pecado. Que no es, el esfuerzo humano no es suficiente. Se ha intentado, y ha intentado, y se ha intentado, y sigue intentando, y estás cansado, cansada, y es como un cuadrilátero. Y las obras de la carne no solamente tienen que ver con cosas inmorales, aunque la incluye, también tiene que ver con envidia, tiene que ver con enojo, con gritería, con pleitos, con todas esas cosas de la carne, todos esos pleitos de la carne. Pero cuando tú comprendes, esto no es, entonces me voy a crucificar. Si tú te crucificas, entonces tú nunca naciste de nuevo, porque el nuevo nacimiento comienza con la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo estoy crucificado, yo estoy muerto. Pero eso es la primera parte, y eso sobre cuando tú te ves muerto y tú crees que estás muerto, esto es un asunto de fe, entonces tú empiezas a operar. Mira, no es cuando tú vives en el Espíritu que tú vences la obra de la carne, sino cuando tú dejas que su Espíritu viva su vida en ti, y entonces Él te faculta para la obra de la cruz. Así que te hago un llamado, y a lo mejor me salió un poquito el mensaje, aunque tiene que ver. No tienes que vivir siendo esclavo del pecado, porque al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Somos libres del pecado, por cuanto somos esclavos de Cristo, somos libres del viejo amo del pecado. Ya más claro no puede estar, por cuanto somos esclavos de nuestro amo Jesucristo, somos libres del viejo amo del pecado que gobernaba nuestras vidas. Gracias a Dios. Tengamos tiempo de oración. Gracias, Padre, te damos por tu palabra preciosa. Gracias por habernos comprado en Cristo Jesús, y gracias porque nuestro Señor Jesucristo nos ha llevado de vuelta a ti. En la imagen tuya, mirarlo a Él y mirarte a ti. Te damos gracias por esta posición que tenemos por fe y esa condición donde tú estás trabajando en nuestras vidas. Gracias por todo el consejo de tu palabra. Y yo oro y yo recibo que los ojos de mis hermanos y mis hermanas son alumbrados este día. Son alumbrados y les viene gozo de saber que su vida está escondida en Cristo porque le pertenecemos, porque somos sus esclavos y Él es nuestro amo. Y gracias, Padre, por no darnos trato de esclavos, por tratarnos como hijos. Qué tremendo es poder entender tu deidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, y así también un día Cristo se va a sujetar a ti. Nosotros ahora estamos sujetos en Cristo de por vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nada, para despedirme solamente quiero dar un dato histórico. A veces la iglesia protestante, evangélicos, tienen problemas porque ven a algunos pastores con el cuello blanco, clerical, y dicen, están copiándole a la iglesia católica. Eso no es copiado de la iglesia católica, eso nació en la Reforma, con los protestantes. Ellos empezaron a poner el cuello blanco para decir a todo mundo que ellos eran esclavos de Cristo. Después la iglesia católica adoptó el cuello clerical y quedó como que si fueran de ellos. Pero la verdad que nació con los protestantes, simbolizando, somos esclavos de Cristo. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, herederos, no esclavos del pecado, y pertenecemos a nuestro nuevo amo Jesucristo, a quien amamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a que la palabra corra. No sé cuánto, creo que he predicado como 40 minutos. Gracias a Dios nos ha cortado la transmisión. Ayúdanos a que la palabra corra. Lo puedes hacer muy fácilmente. Si te gustó este video, dale me gusta. Postéalo en tu muro. Sé valiente, sé valiente, sé valiente. Ponle, aquí está, para valiente. Ponle, solo para valiente. Compártelo en tu muro, que otras personas se beneficien. Salvemos a los creyentes. ¿Cómo vamos a salvar a un creyente si es salvo? Bueno, salvémonos del error. Salvémonos del legalismo. Salvémonos de, no la gracia mala, sino los predicadores que están torciendo esta gracia tan hermosa y tan preciosa. También gracias por sus oraciones. Recibimos todas las oraciones que hacen por nuestro ministerio, su compañerismo. Y gracias pues
por aquellos que han sentido en su corazón, sin obligación de nada, sino que como un acto de amor, bendecir nuestro ministerio con una ofrenda de amor. Si quieres más, pues simplemente escríbenos o métete a nuestra página generaciondegracia.com. Hay un link arriba, dice siembra, y ahí tú puedes, nos manda un correo y entonces te hacemos saber cómo puede hacer llegar tu siembra de amor, que es muy importante para que sigamos avanzando con esta palabra preciosa. Gracias, les amamos, bendecido, gracia y paz. Qué gran día lo que hemos descubierto, el balance de la palabra del Señor. No te conformes con menos, que no te den gato por liebre, que no te engañen, que no te metan el dedo a la boca. Ya no tiene que ser más niño, llevado por doquiera de viento de doctrina. Pilas, no te dejes engañar, salvando a los creyentes. Salvando, ese es el ministerio de nosotros, salvando a los creyentes. ¿Cómo va a salvar a un creyente que es salvo? Bueno, pues trae con esta información muy importante. Bueno, nada, muy bendecidos. El próximo domingo, 16 de octubre, con la ayuda del Señor, comenzamos nuestro primer servicio de Generación de Gracia. Para mayor información, pues nada, 305-205-1775 en Kendall, en la ciudad de Miami. Recibimos que hacer de gran gozo este nuevo comienzo aquí en la ciudad de Miami. Les amamos, gracias y paz, muy bendecidos. Saludos a Perú y a todas las personas que han entrado. Nueva York creo que entró también, Tampa, Chile, no sé qué otros países más entraron, pero gracias por su amor y fidelidad a la obra. Muy bendecidos.